Buenas noches, señoritas. Espero que se encuentren bien. Bienvenida a la clase de hoy. Por favor, atentas a su nombre mientras llamo la asistencia. Es 14, ¿no es cierto? Perfecto, entonces. Por favor, atentas a su nombre. Liz Elizabeth. Gloria Carpio. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Carol Cruz. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Díaz Susana. Lía. No está Lía. Nancy. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Mirza. Presente, profesor, buenas noches. Nieves. Nieves. Profesor, creo que donde está Nieves no tiene energía. Sí, Ese problema desde la tarde. sí me llamo. Me he olvidado. Ruth Brisaida. Presente, profesor, buenas noches. No, Euricia. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Rosa. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Nayeli Milka. Presente, profesor, buenas noches. Perfecto. ¿Alguien que se me haya saltado? Ninguna, ¿no? Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿qué tema hemos tratado la última ocasión? De la última clase. ¿Qué tema hemos tratado? Aunque voy a tomar orales, creo. Y hemos hablado de los aminoglucósidos y la vancomicina, ¿no es cierto? Efectos adversos principales de los aminoglucósidos. ¿Nadie? ¿No han repasado? A ver, ¿a quién puedo preguntar? Espérenme, no me conecto. Caroline. Caroline, ¿estás ahí? Caroline. Falta. Rosa. Rosa. Solo para la asistencia dicen presente nomás. Rosa. Profesor, Eudicia. Profesor, Muy bien, Eudicia. Ayúdame, por favor. ¿Cuáles son los dos efectos principales y potenciales de los aminoglucósidos? Tiene dos potenciales. Incluso por esto está contraindicado en
en niños, en niños jóvenes. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? ¿Ya? Al menos dime uno de los efectos adversos más frecuentes de los aminoglucósidos, más frecuentes y más graves. Y dice más grave. Hemos hecho solo clase anterior nomás. Ototoxicidad, Muy bien, ototoxicidad y nefrotoxicidad. muy bien, muy bien. Perfecto. ¿Quién dijo eso, Nayeli o Leticia? Yo, profe. Brisaida. Estaba preguntando a Euricia. Y a ver, un momentito. Nayeli. Tenemos que tener siempre en cuenta eso, al menos para ir aprendiendo algo de cada clase. ¿Qué será en el momento del examen? Ya hemos visto, ¿no es cierto?, que la gentamicina tiene el principal efecto adverso que puede producir nefrotoxicidad y ototoxicidad. Es decir, daño a los riñones y daño a la audición, ¿ya? Que puede ser reversible cuando que termina la administración. Ahora, de la vancomicina, ¿cuál era su efecto adverso? A ver, Nayeli ya me respondió. Brisaida, querías opinar. Brisaida, dime, ¿cuál era el efecto adverso de la vancomicina? Profesor, ¿puedo responder eso yo? ¿Mirza? Profesor, ¿O dice qué? sí, también yo, profe. Ya, a ver, Puede ocasionar Profesor ototoxicidad. Eunicia y yo. Dolor de garganta, profesor. Podía ser fiebre, escalofríos. está bien, sí. Pero hay uno de que hemos estado hablando más. Uno de que... Ototoxicidad, ¿Perdón? ototoxicidad, Ya, eso es en cuanto a los nefro. Ya, hemos visto que eso es de los ¿Sarpullido? aminoglucósidos, ¿ya? Estamos pasando ahora a los glucopéptidos, a la vancomicina. ¿De acuerdo? Estamos pasando a la vancomicina, a la clase posterior a aminoglucósidos. Es parecido al sarpullido, pero tiene un nombre curioso, incluso se les había mencionado. A ver, Prisari, estás con el audio abierto. Plurito, profe. Todos los medicamentos, Florito. todos los medicamentos van a poder ser susceptibles a presentar alergia. Ya, y la alergia es prurito, ¿no es cierto? Pero hay uno que se había comentado que incluso se va a producir cuando el medicamento se va a infundir en menos de una hora. ¿Urticaria? No. Bueno, sí, pero sí, pero no es lo que estoy. No es la respuesta que estoy esperando. Síndrome de. Rey. No, de la vancomicina. Síndrome de. Hombre. Síndrome de hombre. Hombre rojo, profe. Tengo que dárselo ya con palitos, con manzanitas. Tengo que ya decirles. Tenemos que aprender esas cositas. Porque muchas veces fácil es dar el tratamiento, ¿no es cierto? Tienes una infección urinaria, toma un glucopuesto. Está hospitalizado, está recibiéndome vancomicina y a veces no sabemos por qué le ha producido un efecto adverso. Entonces, tenemos que estar al tanto de eso para poder ayudar a los pacientes cuando se vaya a presentar este tipo de efectos. Y eso que estoy hablando solamente de efectos adversos, de alguno de ellos. ¿Qué si ya se preguntaría de la clindamicina o la tetraciclina? O de cloranfenicol. A ver, de cloranfenicol, ¿cuál es el efecto adverso? Les había mencionado, también les he preguntado en el inicio de una clase. ¿Por qué ya no se utiliza el cloranfenicol? ¿Qué efectos adversos producía?
náusea, profesor, diarrea. Sí, puede ser, pero hay uno en especial, uno que es por el cual ya se está dejando de usar en la práctica. Llagas en la lengua, en la boca. Ya puede ser, pero hay otro que es más grave. Depresión. ¿Depresión de qué? Cáncer, profesor. ¿Cáncer de qué? Cáncer, profesor. ¿Pero cáncer de qué? ¿Un cardiopatía? Causa una muerte de cardiopatía. Creo que ni siquiera había mencionado la cardiopatía en las diapositivas. Tos Incluso, seca, profesor. incluso les había hablado del Tos trasplante. seca. Ya, incluso les había hablado de un trasplante que se hacía a esas personas. ¿A qué tipo de pacientes les había dicho que se hacía ese trasplante de médula ósea? La leucemia, profe. Claro, les había dicho que puede producir aplasia medular y eso desencadena una leucemia. Y es uno de los efectos adversos de los clorfenicol. Y es muy riesgoso. Tienen que tratar de repasar un poquito, aunque sean las últimas diapositivas del curso. ¿De acuerdo? Porque cada tema que vamos avanzando es un nuevo medicamento, es un nuevo grupo. Y ellos van a tener también algunos efectos indeseados propios de su terapéutica. Incluso muchas veces a la farmacia o la botica que ustedes vayan a administrar, se le va a presentar estos casos. Que incluso ni siquiera puede ser debido a una enfermedad, sino a un medicamento que está tomando. Entonces tienen que se ve bien eso de los efectos adversos, ¿de acuerdo? Bueno, me gustaría preguntar más, está interesante. Ya habrá otra oportunidad. Solo les hago mención de refrescar en la memoria un poquito, tratar de recordar los temas pasados para que no se les vaya a oxidar, no se les vaya a quedar guardado en sus recuerdos. Vamos a entrar a otro grupo, el grupo de las quinolonas. Ya es otro grupo de antibióticos. ¿Quiénes son los representativos de las quinolonas? ¿Qué medicamentos ustedes conocen? ¿Han escuchado hablar de este grupo de medicamentos o no todavía? ¿No? ¿No conocen ese grupo de las quinolonas? Les apuesto que sí conocen a sus representantes. ¿Ya? ¿Han escuchado hablar del ciprofloxacino? ¿O tampoco conocen el ciprofloxacino? Sí, profesor. Muy bien. Vamos a hablar de su grupo farmacológico. Tanto del ciprofloxacino como de sus primos. ¿Qué primos del ciprofloxacino conocemos? Norfloxacino, profesor. Todo lo que ¿no? Floxacino, levofloxacino, exinos. Muy bien, entonces, por favor, presten atención a las diapositivas. Terminada la exposición, pueden hacer preguntas o si no entienden alguna parte de las diapositivas, por favor, están en toda la voluntad de interrumpirme para consultar sus dudas, ¿de acuerdo? Ya, perfecto. ¿Me confirman, por favor, si se ve la pantalla? ¿Dónde están mis diapos? Aquí están mis diapos. Ya, sí se ve, ¿no? Ay, estoy un poquito mal de la garganta. Van a disculpar. Sí se Perfecto. ve, profesor. Perfecto.
Vamos a agrandarlo. Perfecto. Quinolonas. ¿Qué son las quinolonas? Nos dice que son un grupo de agentes quimioterapéuticos. Agentes con actividad antimicrobiana, sin embargo, pueden presentar toxicidad selectiva. Estos han sido obtenidos del laboratorio, por ende son sintéticos. La mayor parte de las quinolonas usadas en la clínica son del grupo de las fluoroquinolonas, caracterizadas por tener un grupo fluoruro en el anillo central, normalmente en la posición 6. Eso lo vamos a ver más adelante. Ya, la primera quinolona descubierta fue el ácido nalidíxico. Se obtuvo en forma de producto intermedio entre la síntesis de cloroquina. La cloroquina, ¿para qué estamos utilizando? ¿Para qué se usa la cloroquina? Y también para qué ya no se usa. ¿Nadie? Es una enfermedad característica en el valle. Bueno, se trata con esto la malaria. La malaria, profesor. Para la malaria. ¿Y para qué? Infecciones Infecciones para bacterianas. sangre, ¿no es cierto? La malaria es un antiparasitario, la malaria. Y también se utilizaba para un virus, el cual estamos enfrentando hoy día, que es el COVID, ¿no es cierto? Pero nuestro estado, después de 6 meses, recién se dio cuenta que este medicamento no era útil. Y ahora, recién de 6 meses, decidió sacarlo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces ya, ojo también, por favor, un pequeño paréntesis acá en nuestra reunión. La ivermectina, la cloroquina y la hidroxicloroquina ya no se utilizan en el tratamiento para COVID. Muy bien, de acuerdo. Entonces estamos viendo que en ese proceso de que estaban fabricando la cloroquina, también descubrieron este compuesto, el ácido nalidíxico. ¿Ya? Esta fue la primera quinolona descubierta. Ahora, este medicamento se utilizaba en el tratamiento de infecciones urinarias desde hace varios años. Después, con la introducción de las 4 quinolonas fluoradas, como son el ciprofloxacino, moxifloxacino y la gatifloxacina, fueron un avance importante en la terapéutica y con una particular importancia, puesto que estos fármacos poseen actividad antimicrobiana de amplio espectro y son eficaces por vía oral para el tratamiento de una gran variedad de infecciones. Como todos los medicamentos que hemos estado estudiando, siempre cuando se tiene un medicamento inicial, un medicamento base, los científicos van a estar haciéndole modificaciones, van a estar haciendo experimentos con este para poder conseguir mejores medicamentos, más potentes. Ya es el caso de las quinolonas, de las fluoroquinolonas, donde este ácido nalidíxico se le ha agregado simplemente con agregarle una molécula de flúor, lo han hecho más antibacteriano, tiene un efecto antibacteriano más potente. ¿De acuerdo? Bueno, farmacoquímica, como les estaba mencionando. ¿Ya? Bueno, más para entender es que esto solamente quería explicarles acá esta partecita. Este flúor, ¿ya? Sin este flúor, este simplemente sería el ácido nalidíxico, el primer quinolona descubierta a partir de la cloroquina. Sin embargo, con solamente la adición de un compuesto, han hecho que sean las quinolonas de segunda generación, que van a potenciar el efecto bactericida de nuestro antibiótico. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo se van a clasificar? Por generaciones, ¿no es cierto? La primera generación fue el ácido nalidíxico, como les comentaba. ¿Producto de qué? De la elaboración de cloroquina, en la cual uno de sus productos intermedios, uno de los productos de sus desechos, salió este medicamento. Segunda generación,
Ya estamos hablando de medicamentos que han sido cambiados estructuralmente y en sí su efecto ha sido potenciado, como son el norfloxacino, ciprofloxacino, levofloxacino, ofloxacino y levofloxacino. Ahora, se va modificando en mayor manera su estructura y van a obtenerse los de tercera generación, como son espertafloxacino, gatifloxacino y greptafloxacino. Y por último, la cuarta generación, ¿no es cierto? Los medicamentos ya más avanzados. Tenemos el trovafloxacino, moxifloxacino, quimifloxacino y garinofloxacino. Ahora, ¿cuáles son los medicamentos que tenemos en nuestro mercado? Los que van a encontrarse comúnmente tanto en las boticas, farmacias. El ácido analístico ya no se utiliza, puesto que con la llegada de los medicamentos de segunda generación se ha dejado de lado. Lo que van a encontrar son el norfloxacino, ciprofloxacino, el ofloxacino y el leofloxacino. ¿De acuerdo? Siendo el ofloxacino un medicamento utilizado en gotas oftálmicas y el resto por vía oral para tratar diferentes infecciones. ¿Está bien? De tercera generación no se utiliza, no tenemos de tercera generación. Sin embargo, en los hospitales sí tenemos uno de cuarta generación, que es el moxifloxacino. ¿Ya? Para pacientes que van a tener, vayan a presentar resistencia a los antibióticos. ¿Alguna pregunta con respecto a estos medicamentos y sus generaciones? Ninguna, profesor. Bien, entonces yo les preguntaría acá, ¿cuál sería el medicamento de reserva en todo caso? ¿Cuál es nuestro medicamento de reserva? De última línea. De la cuarta generación sería, profe, Muy bien, ¿cuál de ellos? ¿El que les había mencionado? el moxifloxacin. Perfecto. Ya, recuerden siempre que cuando estudien medicamentos, en especial los antibióticos, los de las últimas generaciones son medicamentos de reserva. Es decir, se va a utilizar en aquellos casos donde el paciente ya no responda a los otros antibióticos, ya sea por resistencia, ya sea por contaminación cruzada o un estado de salud ya muy, muy deplorable, ¿no es cierto? Es decir, cuando tenga patologías muy fuertes de fondo, tipo VIH, tipo cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre recuerden eso, tanto para este ejemplo como para todos los demás medicamentos, ¿ya? Los de cuarta generación. Perfecto, continuamos entonces. Les había mencionado que ya son con la introducción de cianuro de fluoro y la potenciación de ese efecto, estos medicamentos van a ser de amplio espectro. ¿A qué nos referimos con medicamentos de amplio espectro? ¿Lo recuerdan? ¿De qué podemos usar para varias patologías? Muy bien. En la naturaleza recuerden que tenemos dos tipos de bacterias, ¿cierto? Las gram, ¿qué gram tenemos? ¿Cuáles son? Positivo y negativo. Muy bien, gram positivas y gram negativas. Perfecto. Cuando nos habla de amplio espectro, se refiere a que nuestro medicamento puede atacar tanto a las vías, ¿cómo se llama? A los medicamentos, perdón, a las bacterias gram positivas como a las gram negativas. A eso nos referimos con amplio espectro. Sin embargo, cuando nos hablan de un espectro reducido, se está refiriendo o puede ser a las gram positivas o puede ser a las gram negativas. ¿No es cierto? Como ejemplo era la gentamicina. ¿Qué tipo de bacterias afectaba la gentamicina? Puesto que es de espectro, de pequeño espectro. ¿La recuerdan? ¿Qué bacterias son las causantes de las infecciones urinarias y problemas urogenitales? El Escherichia coli. Ajá. Muy bien. Las gram negativas. Ya recuerden que las gram negativas generalmente son las causantes de infecciones inferiores y las gram positivas de infecciones superiores. O sea, si este medicamento nos dice que es de espectro ampliado, entonces va a cubrir ambas patologías, ¿no es cierto? Tanto la línea inferior como las infecciones de vías superiores. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profesor. Muy bien, entonces vamos a ver acá cómo nos está dividiendo en la tabla.
la separación de las generaciones. Entonces, vamos a poner, voy a volver a poner mi punterito. Entonces estamos viendo que acá hay una gran división: quinolonas, fluoroquinolonas. Las quinolonas, el ácido analítico, el primero descubierto, y de ahí adelante, con la adición de ese átomo de flúor, se empiezan a producir las demás generaciones. Entonces, de la primera generación, ¿cuál teníamos? El ácido analítico, y este iba a ser útil en gram negativas. E. coli, que es la causante de las infecciones urinarias; Proteus, Klebsiella, enterobacterias, que son las causantes de infecciones diarreicas; Salmonella y Shigella, también de infecciones diarreicas. Estamos viendo que la quinolona, la primera quinolona, era de pequeño espectro, solamente para gram negativas. Ahora, con las fluoroquinolonas hemos ampliado nuestro espectro. En gram negativos, enterobacteria y pseudomonas. ¿Veis? Estamos agarrando gram negativos. Otros tipos de gram negativos, Neisseria y Mycobacterium catarrhalis. Ahora, acá es la adición, acá es lo que lo hace diferente este medicamento, puesto que ya empieza a ser efectivo contra gram positivos, en especial en Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis. Algunas otras bacterias también que son susceptibles a este medicamento son el Acinetobacter, la clamidia y el Mycobacterium. Entonces, ¿ya? Mycobacterium. ¿Qué enfermedad causa el Mycobacterium? ¿Recuerdan? Les voy a dar una pista. Su nombre completo es Mycobacterium tuberculosis. Entonces, ¿qué enfermedad van a causar? Tuberculosis. Ya, perfecto. Tuberculosis. Ya, entonces ya nos estamos dando cuenta, ¿no es cierto? También se van a ver en la terapia de pacientes con tuberculosis que en ellos casos donde no responde bien a la primera terapia, se les va a adicionar una quinolona, en especial el levofloxacino, es el que se le adiciona a pacientes con tuberculosis. ¿Ya? Estamos viendo que este medicamento también es útil en esta patología. Los de tercera generación, acá está el levofloxacino, que les mencionaba, ¿no? El levofloxacino, que es el que va a ser utilizado justamente en esos casos. Incluso, entonces va a atacar a gram negativos, incluyendo pseudomonas; gram positivos, Streptococcus pyogenes, neumococcus resistentes a penicilina. Patógenos típicos, y acá está lo que les mencionaba: micobacterias. Estamos hablando del Mycobacterium tuberculosis. ¿Ya? Ahora, otro punto importante acá, que nos dice que es neumococos resistentes a penicilinas. O sea, este medicamento va a ser utilizado ¿en qué tipo de pacientes? Los que tienen neumonía. ¿Ya? Bueno, cuando nos dice resistentes, cuando trata bacterias resistentes a la penicilina, entonces, ¿a qué tipo de personas nos estamos refiriendo? Sería, ¿no?, a las personas a las que ya no responden al tratamiento con las penicilinas. O sea, que son resistentes a la amoxicilina, resistentes a la penicilina benzatínica o a la ceftriaxona, etcétera, etcétera. Estamos viendo que aquellos pacientes que sean resistentes a las penicilinas, una alternativa terapéutica sería el levofloxacino. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, y por último, la cuarta generación, nuestro antibiótico de reserva, el que les había mencionado acá, el moxifloxacino. El moxifloxacino es acá nuestro medicamento estrella, el que tenemos en los hospitales. Obviamente, si este es más fuerte que todos los demás, también va a atacar a todas las bacterias que están en estos grupos, en estos cuadros. Sin embargo, ¿a qué más va a ser útil? Va a ser útil frente a Clostridium difficile, a otras bacterias, a gram positivos, incluyendo cepas de Staphylococcus pneumoniae. Ya estamos viendo para neumonías graves, resistentes a penicilina. Otra vez nos menciona resistente a penicilina. O sea, a cuando un paciente tenga una neumonía donde ya se le haya dado penicilinas y no haya habido una buena respuesta a este tratamiento. Y por último también a Mycobacterium tuberculosis. ¿Alguna pregunta con esto de los medicamentos de diferentes generaciones y sus efectos?
Sí, pero tengo una pregunta. En pacientes con tuberculosis, dijo, ¿qué medicamento se da? Eso no le capta. A ver, vamos a profundizarlo más en lo que es estamos diciendo pulmón, ¿no es cierto? Pero no se preocupen, les voy a mencionar. Cuando un paciente tiene tuberculosis, lo primero que se hace es darle 4 medicamentos. Lo primero, o sea, un paciente va al hospital, se le diagnostica tuberculosis, rápidamente va al área de estrategia sanitaria que ven los que es tuberculosis y les dan 4 medicamentos. Si pueden, anótenlo. Les dan isoniazida, rifampicina, piracinamida, y etambutol, ¿ya? Todavía me acuerdo, casi me pongo nervioso. Entonces, todo paciente con tuberculosis, primero se le va a dar esos 4 medicamentos. Incluso tiene que tomarlo por 6 meses. Imagínense cuán desdichado se debe sentir ese paciente. Tiene que tomar 4 medicamentos al día, bueno, casi al día, los 4 por 6 meses. Entonces, cuando este paciente ha pasado los 6 días y su tuberculosis persiste, tenemos que aumentarle otro antibiótico más. Cambiarle o aumentarle. Aquí entra a tallar el levofloxacino. ¿Ya? El levofloxacino es un medicamento ya de segunda línea en caso de tuberculosis. Eso me refería. Para pacientes que no hayan respondido adecuadamente a su terapia antituberculosis. ¿Se entendió? Sí, profe, ahora sí le capté. Gracias. Perfecto. Entonces, ¿alguna otra consulta con estos medicamentos? Ya. A ver, como les mencionaba, estos 3 medicamentos, norfloxacino, ciprofloxacino, norfloxacino, los tenemos en nuestro país. Es común encontrarlo en nuestro país. Levofloxacino también. Tosufloxacino, eso es deben ser utilizados en otros países. Nosotros no contamos con ese medicamento. El mosifloxacino sí tenemos y el gemifloxacino no tenemos, ¿de acuerdo? Entonces eso, por favor, tenerlo en cuenta, porque a veces de nada sirve memorizarse un medicamento que nunca lo vamos a ver, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Eso para hacerlo más práctico. Seguimos entonces. Ya hemos hablado de su espectro. Ahora vamos a hablar un poquito de su historia y su clasificación. Primera generación. Miren, fue descubierto antes de los años 70. Físicamente antes de los años 75. Hace más de 50 años. Donde quien era el principal representante era el ácido nalidíxico. ¿Ya? Utilizado en infecciones urinarias. Posterior a eso, como les decía, siempre se va a ir investigando en la búsqueda de mejores antibióticos. Entonces, posterior a eso, en los años 76 para adelante, al 90, salió adelante lo que es la norfloxacina, ciprofloxacina y el ofloxacino. ¿Ya? Entonces, este medicamento, ¿para qué se utilizaba? Generalmente para infecciones sistémicas, o sea, desde dentro del cuerpo, ¿no es cierto? Incluido Pseudomonas aeruginosa. ¿Por qué lo menciona mucho la Pseudomonas aeruginosa? Porque este es un medicamento que es multiresistente y es de ámbito hospitalario. Esta bacteria es la más peligrosa dentro de los hospitales. ¿Por qué? Porque casi ningún medicamento ya le hace efecto. Si a un paciente lo diagnostican con una neumonía o cualquier tipo de infección y la causante es la Pseudomonas aeruginosa, ya los medicamentos normales no van a responder. Eso como un asterisco para que se entienda mejor el tema. Después de los años 90 salió la tercera generación. Esto del levofloxacino en algunas bibliografías lo van a encontrar como segunda y en otras como tercera. Por favor, no se confundan. No nos mareemos tanto. ¿Ya? Lo vamos a llamar de tercera generación para que no nos quedemos sin
ningún medicamento en la tercera generación. ¿De acuerdo? Hemos visto que que se inventó a partir del año 90 y ya también se utiliza en infecciones respiratorias. Por eso le comentaba el uso en lo que es tuberculosis. Nefrocina es útil en lo que es tuberculosis. Y de cuarta generación el mocifloxacino, ya a partir del 96 en adelante. También como para utilización en infecciones sistémicas, tanto gram negativas y gram positivas. Y algunos micoplasmas. Ahora nos dice acá que en la actualidad hay uno que se llama galenoxacina. La verdad no he escuchado de ese medicamento, pero como ustedes saben, la ciencia va a seguir estudiando, va a seguir avanzando y va a seguir sacando nuevos medicamentos. Entonces siempre tenemos que tener la mente abierta a todo lo nuevo que vaya a llegar. Perfecto, se entendió esta parte, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta con respecto a un poquito de la historia y sus indicaciones? ¿Ninguna? Ninguna, profe. Muy bien, entonces vamos a ver cómo es que nuestra pastillita, nuestro medicamento va a atacar a las bacterias y las va a matar. Entonces, mecanismo de acción. Un momentito, disculpe. Estoy un poquito mal de la garganta, vuelvo a repetir, van a disculpar. Los antibióticos de tipo quinolona se dirigen hacia la girasa del DNA y la topoisomerasa de la cuarta de las bacterias. Para muchas bacterias gram positivas, como Staphylococcus aureus, la topoisomerasa 4 es la actividad primaria inhibida por las quinolonas. En cambio, muchas de las bacterias gram negativas, como la E. coli, la girasa de DNA es blanco primario de la quinolona. Bueno, para que no se mareen mucho, para que no se me vayan a perder y se vayan a la luna, se lo voy a poner más práctico. Todas nuestras células y todas las células de los seres vivos tienen en su estructura el DNA, el ADN, ¿no es cierto? ¿Para qué servía nuestro DNA? ¿Para qué sirve el ADN? Tan famoso que es, incluso se hace pruebas de paternidad con al analizar esta molécula. ¿Para qué sirve el ADN? Para ver el tipo de sangre. No, esos son los factores, RH positivo y RH negativo. Pero, sí, interesante tu respuesta. ¿Alguna vez has escuchado del DNA? ¿Por qué es tan importante? DNA, profesor. DNA es en inglés, en español es ADN, es igual. Ácido desoxirribonucleico es el nombre completo. Abreviado ADN. Es que a veces me creo gringo y le pongo pues en inglés DNA. Acá está en inglés, por ejemplo. ADN o DNA es lo mismo, solamente cambia el significado en cada país. ¿Por qué será importante el ADN en nuestro cuerpo? ¿Creen que es importante o no es importante el DNA o el ADN? Sí, sí, profesor, porque tiene una acción de poder ver todos los genes Ya, muy bien. hereditarios. Ya, muy bien. Entonces les voy a comentar un poquito del ADN como cultura general y para que puedan entender un poquito más este mundo de la genética. A ver, el DNA o el ADN, como su compañera dijo, está conformado por genes. Al menos sí conocen la estructura, ¿no es cierto? La doble cadena, la doble hélice. Sí habrán visto, ¿no es cierto? Es como una escalera curviadita. ¿Sí conocen, ¿no es cierto? La estructura. Sí, profe. Como una escalera, pero ahí torcida. En cada peldaño existe lo que se llama información genética,
que ha sido heredada de generación en generación en generación en generación. Ese mismo ADN pues, es similar al de nuestros ancestros. ¿Y saben qué es lo curioso? Que todos los seres vivos prácticamente compartimos el mismo ADN. O sea, el ADN de nosotros es muy parecido al del perro, al del gato, al ratón, al de los peces, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero dónde radica la diferencia? El ADN es la receta de cómo se hace un ser vivo. Ojo con lo que les digo. El ADN es la receta de cómo se hace un ser vivo. Es decir, a ver, cuando nosotros, cuando es fecundado un óvulo con un espermatozoide, ¿cómo se llama esa célula que se forma? ¿Recuerdan? ¿No recuerdan el nombre de esa célula formada por el óvulo y el espermatozoide? ¿El embrión, profe? Antes de que sea embrión, se llama huevo o cigoto. No sé si lo han escuchado. Sí. O cigoto. Lo chistoso es que es una sola célula. Es una sola célula. Es como, bueno, guardando diferencias, es como si fuera una bacteria. Tiene un solo núcleo y una sola capa. Es una sola. Ahora, una vez que ha sido fecundado, esta célula va a leer dentro de su ADN. Va a agarrar, y como les decía, es una receta. Va a mirar y va a ver. Entonces, para que yo me pueda reproducir, entonces primero lo que va a hacer es reproducirse. Al cabo de unos días ya no va a ser una célula, sino van a ser dos. De 2 van a ser 4. De 4 van a ser 4 más 4, 8, 16. ¿Se entiende cómo se va multiplicando, no es cierto? De lo que era un hito, se multiplica a miles. Ahora, ¿dónde es lo importante? Es que llega un punto donde cada célula tiene que irse a un lugar diferente. Un grupo de células se va a ir y puede formar el corazón. Otro grupo de células se van a ir a otra parte y van a formar, no sé, el estómago, el hígado. Otro grupo de células se va a ir y se puede ir a formar el cerebro. Lo que yo quiero que entiendan es que todos los órganos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo vienen de una sola madre, de una sola célula. Pero ¿por qué es diferente cada órgano? Justamente porque han leído una parte del ADN, una parte de la receta. Dentro de nuestro ADN está la receta de cómo hacer un hígado, está la receta de cómo hacer un cerebro, está la receta de cómo hacer un intestino, un brazo, una pierna. Entonces, cada órgano, antes de que se forme, primero ha leído dentro del ADN cómo se forma este órgano. Por eso les digo, el ADN es la receta de un ser vivo. ¿Se me entendió o han volado mucho? ¿O les he hecho alucinar mucho? Me estoy siendo muy profundo con el tema. Señoritas, creo que ya se me han dormido, se me han desmayado, creo, con la explicación. ¿Están ahí, señoritas? ¿Todavía están con vida? Sí, profe. Sí, profesor. ¿Se está entendiendo? ¿Se está entendiendo o lo pongo más práctico nomás ya de frente? Más práctico. Sí, profesor. Y bueno, no quería hacerles volar mucho, pero bueno, ese es algo así como funciona el ADN, ¿ya? Y en otras palabras, la célula funciona gracias al ADN. El ADN es quien controla todas las funciones de la célula, ¿de acuerdo? Así lo vamos a poner. El ADN controla todas las funciones de la célula. Entonces, este medicamento justamente va a ir y va a atacar el ADN. Entonces, sin ADN, la célula no va a funcionar y va a morir. Así de simple. ¿Se entendió así? Sí, profesor. Sí, Ya, quería que vuelen un poquito más para entender cómo funciona nuestro cuerpo, nuestro organismo y por qué es tan importante esto del ADN.
será para otra ocasión. Entonces estamos viendo, ¿no es cierto?, que el ADN es quien controla todas nuestras funciones dentro de la célula, y al ser bloqueada esta molécula, toda la célula va a morir. Toda la célula va a dejar de funcionar y por consecuencia se va a producir su muerte. Así es como funciona nuestro medicamento. Entonces, ¿su sitio de acción cuál va a ser? ¿Cuál es el lugar de acción de las quinolonas? En el ADN. Ya, muy bien. Ojo, ya les voy adelantando para que no les caiga de sorpresa. En el examen voy a preguntar el sitio de acción de algunos medicamentos. Ya hemos visto, ¿no? Algunos atacan a la subunidad 30S del ribosoma, otros a 50S, otros a la pared celular. Y estamos viendo un nuevo mecanismo de acción, que es bloquear el ADN bacteriano. Lo voy a anotar para que no se me olvide en el momento del examen. Lugares de acción de antibióticos. Y ojo, después no me digan que no nos había enseñado, profesor. Ya les estoy avisando. Les estoy regalando una pregunta para el examen. Entonces ya hemos visto ya, ¿no es cierto?, que inhiben el ADN y por consiguiente producen la muerte celular. Fin de la bacteria. Farmacocinética. Ya también cómo funciona dentro de nuestro organismo. Dice, las quinolonas se absorben adecuadamente una vez ingeridas y se distribuyen de manera amplia en los diversos tejidos corporales. Después de ingerir los fármacos, los alimentos no aminoran la absorción, pero pueden prolongar el lapso que media hasta que se alcanzan las concentraciones máximas. La dosis depende de la quinolona administrada. Entonces nos está diciendo que los medicamentos no van a afectar su absorción. Es decir, el paciente puede tomarlo con alimentos o simplemente con agua. No hay mayor interferencia. ¿De acuerdo? El ácido anhidrícico, su tiempo de vida era de 1 a 2 horas, muy cortito. Y el ciprofloxacino ya se amplió más, de 3,5 a 4,5 horas. Pues se toma cada 8 horas, ¿no es cierto? Enoxacino no nos interesa, gatifloxacino tampoco, el levofloxacino de 6 a 8 horas. El levofloxacino se puede tomar cada 8 horas o cada 12 horas, porque tiene un mayor tiempo de vida media. El ofloxacino de 5 a 8 horas, esos son los más importantes. Ahora, ingestión renal. Ajá, ¿dónde está el ciprofloxacino acá? Esto es muy importante y quiero que lo sepan. Ingestión renal más es el ácido anhidrícico. Sin embargo, no se menciona mucho lo que es el ciprofloxacino y los levofloxacino. Les había comentado, ¿no es cierto?, que también muchos de los efectos o de las enfermedades que va a tratar va a ser influenciado también por la excreción. Les mencioné que teníamos dos vías de excreción. ¿Cuáles eran, por favor? Orina y heces. Muy bien, perfecto. ¿Quién es la señorita? ¿Quién me ha hecho orina y heces? Rosa, profesor. Ya, Rosa. Está salvando Rosa. Entonces, cuando nuestro medicamento se elimina por vía renal, puede que tenga un mejor efecto para infecciones urinarias. Y cuando se elimina por vía fecal, va a tener un mejor efecto en infecciones intestinales. Acá lamentablemente no nos está mencionando, pero el ciprofloxacino se excreta más, se elimina más, no completamente, pero sí más por las vías digestivas, por heces. Entonces, ¿nos será muy útil en lo que son infecciones urinarias? Voy a repetir la pregunta. El ciprofloxacino es un medicamento que se excreta más por heces. Sin embargo, en la práctica se utiliza más en infecciones urinarias. ¿Será del todo correcto esta indicación? Por favor, quiero que tengan la mente abierta. No simplemente se guíen por lo que han visto en la práctica, lo que ven rutinariamente, sino
en base a sus conocimientos, en base a la experiencia de lo que hemos seguido estudiando. Si el ciprofloxacino se excreta más por heces, o sea, va a pasar más por el intestino delgado, ¿qué infecciones nos convendría más tratar con este medicamento? ¿Las urinarias o las intestinales? Intestinales, profesor. Bien, intestinales. ¿Por qué? Porque están en mayor concentración en esa zona. Si bien es cierto que es activo, o sea, hemos visto, ¿no es cierto?, que ataca gran negativas, y estas causan las infecciones urinarias, no es de todo correcto su utilización en este tipo de patologías porque no se excretan correctamente por la orina. Se excretan, pero no mucho. Entonces lo que se hace es, de repente lo que está mal es que este medicamento se esté abusando cuando se administre por esta vía. Y lo peor que puede pasar es que esa persona vaya a producirse una resistencia al medicamento. ¿Por qué? Porque haya una infradosis, una baja dosis. Por más que estés tomando los 500 miligramos, de repente por orina solamente van a pasar pues 100 miligramos y los 400 se van a ir por heces. Entonces esos 100 miligramos no van a ser los únicos encargados de tratar la infección urinaria. En algunos casos sí la va a tratar, la va a matar porque tiene efecto frente a gran negativas, pero en algunos casos no, y puede llegar a producirse resistencia al ciprofloxacino. Entonces hay que tener un poco de cuidado cuando ustedes vean, cuando quieran recetar medicamentos para infecciones urinarias. Traten de no darle ciprofloxacino. Incluso el norfloxacino se elimina más por orina, entonces nos convendría más usar ese. O si no, pues otros medicamentos, ¿no? Tenemos el cotrimoxazol, la amoxicilina, u otros, hasta la cefalecina incluso es más potente que el mismo ciprofloxacino. Entonces hay que tratar de tener cuidado con los medicamentos, puesto que tenemos que utilizarlos en casos ya donde otros ya no nos sean útiles, ¿de acuerdo? ¿Se entendió? Sí, profesor. Muy bien, chicas, perfecto. ¿Alguna pregunta con respecto a estos medicamentos y su farmacocinética? Absorción, eliminación, ¿algo? Profe, no entendí algo del ciprofloxacino, no sé si me podría explicar luego. Con mucho gusto. ¿Qué parte del ciprofloxacino no querías? No la captaste, no la entendiste. Dijo que mejor es usar, creo, el norfloxacino que el ciprofloxacino, o sea, el por qué quiero saber. Ya, perfecto. Si tú pones en el laboratorio, a ver, primero tenemos que ver qué enfermedad o qué patógeno es el que causa la infección urinaria. ¿Ya? Es causado por una gran negativa, por la E. coli. Si tú en el laboratorio, a una plaquita donde tienes E. coli, tú le echas ciprofloxacino, ¿lo vas a matar, sí o no? A ver, les pregunto por favor, si no a toda la clase. El ciprofloxacino será en laboratorio. Ya, repito nuevamente la pregunta. En la práctica, la Escherichia coli es una gran negativa. ¿Es susceptible a ciprofloxacino, sí o no? Sí, sí, profesor. El laboratorio es completamente susceptible, va a morir con tú le administras ciprofloxacino. Sin embargo, en el cuerpo humano, este medicamento va a estar alojado en las vías urinarias. Sin embargo, nuestro ciprofloxacino se excreta en mayor concentración por las heces. Es decir, no se excreta completamente por las heces, no en un 100%, sino como les había mencionado en un ejemplo, puede ser un 80% en heces y un 20% en orina. Entonces, ese 20% va a ser el encargado de tratar la infección urinaria, pero estamos viendo que es una dosis muy baja. No porque porque el antibiótico no sea útil con esta bacteria, sino porque se va a encontrar en poca concentración al momento de actuar. Ya habíamos mencionado, ¿no? Cuando un antibiótico está en poca concentración frente a una bacteria, ¿qué se puede producir?
¿Qué pasa cuando nosotros tomamos un antibiótico en bajas dosis? Resistencia, profe. Bien, resistencia. Profesora. Perfecto, resistencia. Entonces, si bien el ciprofloxacino es útil para este tipo de bacterias, lamentablemente no se encuentra en una buena concentración al momento de atacar esta infección, por el mismo hecho que se excreta más por heces. Entonces, al encontrarse en poca concentración en la orina, y las infecciones urinarias son justamente de la vía urinaria, es por eso que en algunos casos no va a ser del todo útil por su baja concentración y puede llegar a producirse la resistencia bacteriana. La diferencia, les decía, del norfloxacino, que es un medicamento que se utiliza, que secreta más por orina, al revés que el ciprofloxacino. Entonces, si se secreta más por orina, entonces habrá una mayor concentración de antibiótico justamente en esa vía, y por ende tendría un mejor efecto terapéutico. Es lo que quería llegar, ¿se entendió? Sí, profe, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? ¿Ninguna? Bien, entonces continuamos con esta clase. Ay, mi garganta. Un poquito más de la farmacocinética. La dosis habitual de cada medicamento. El ciprofloxacino viene de 500 miligramos. El levofloxacino puede venir de 500 hasta de 750 miligramos. ¿De acuerdo? El levofloxacino puede llegar hasta 750 miligramos. Incluso también hay de 250. Tenemos en 3 concentraciones. Pero el cipro siempre lo van a encontrar de 500 al ciprofloxacino. Y el moxifloxacino de 400. Eso ya les habían comentado, ¿no es cierto? Solamente por... ¿Cómo se llama? Simplemente va a depender de... para los uso hospitalario. Entonces, indicaciones. Mi garganta me está molestando. Perfecto. Indicaciones en las infecciones de vías urinarias. Ya les había dicho porque este medicamento, este grupo es activo frente a gram negativas. Y las gram negativas son las causantes de las infecciones urinarias. ¿De acuerdo? Obviamente van a haber antibióticos más destinados para esta zona que otros, como estábamos viendo en el ejemplo anterior. Prostatitis. ¿Qué es la prostatitis? ¿Qué es la prostatitis? Inflamación de la próstata, profe. Muy bien. Ojo, hay que diferenciar también la prostatitis, una prostatitis bacteriana de una no bacteriana. ¿No es cierto? Esto se va a hacer por medio de un cultivo. A veces otros factores pueden conllevar una prostatitis y otros pueden ser por una infección. Nuestro medicamento va a ser útil, obviamente, cuando sea una prostatitis bacteriana. Porque te vamos a hacer eliminar esa bacteria que causa esa prostatitis. En cambio, si es otra patología, podría ser una hiperplasia prostática o puede incluso hasta evolucionar un cáncer prostático. Obviamente nuestro medicamento no va a tener efecto en esa patología, ¿no es cierto? Muy bien. ¿En qué más se va a utilizar? Infecciones de transmisión sexual, incluida la Neisseria gonorrhea, la Clamidia trachomatis y el Haemophilus ducreyi. Ya estamos viendo también que este medicamento se utiliza en la gonorrea. ¿Qué otro medicamento se utilizaba en la gonorrea? Y las infecciones de transmisión sexual, las ETS. La cepriazona. Ya, pero de los que hemos estado conversando durante el curso, uno bien les había mencionado. Incluso le dije que se toma... No, no es la tetra. A ver, les doy una pista. Les había dicho que se toma solo una sola vez esa pastita, una dosis de 1 gramo, como única vez. La citromicina. Bien, la citromicina. Ya, la citromicina se utiliza un gramo en la
para tratar ETS, ¿de acuerdo? Y se le puede combinar con metronidazol. Ahora estamos viendo que también hay este medicamento es útil frente a las ETS. Siguiente. Infecciones del tubo digestivo y abdomen, con los gérmenes siguientes: E. coli, Shigella, Salmonella, Vibrio cholerae, diarrea del paciente con SIDA, que además elimina el estado portador fecal como crónico. Es efectiva para tratar episodios de peritonitis en los enfermos renales sometidos a diálisis peritoneal. ¿Ves? Estamos viendo también que es útil infecciones del tubo digestivo. Obviamente, vuelvo a repetir acá, va a depender qué antibiótico y por qué vía este medicamento se elimina. ¿Ya? Se elimina por heces, entonces nos conviene que este medicamento sea utilizado para tratar infecciones del tracto digestivo, del tubo digestivo. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Creo que sí. Ahora, habíamos mencionado, las primeras indicaciones son para gram negativas, para infecciones infecciones inferiores, por decirlo así. Ahora vamos a ver infecciones superiores, como son de las vías respiratorias. Por ejemplo, unos casos de neumonía complicada, donde cuando sean infecciones por cocos gram positivos o bacterias gram positivas, puesto que este medicamento, ya lo habíamos mencionado, es activo frente a esta cepa de bacterias. Ahora, tienen poca actividad in vitro contra Streptococcus pneumoniae y contra bacterias anaerobias, y es un factor limitante principal del empleo de las quinolonas en el tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad y en la bronquitis de origen comunitario. Ya estamos viendo que es útil con lo que es neumonía y bronquitis comunitario. ¿Qué es neumonía adquirida en la comunidad? ¿Han escuchado ese término? ¿A qué se referirá? Número 2. Neumonía adquirida en la comunidad y bronquitis de origen comunitario. Alguien, por favor, que quiera darme la respuesta. ¿Puede repetir la pregunta, profesor? ¿A qué nos referimos con neumonía o bronquitis de origen comunitario o adquirido en la comunidad? Es lo mismo. ¿A qué le suena comunidad? Un grupo de A personas. personas de todas las edades. Bueno, comunidad se refiere al ámbito donde vivimos. Ya les voy a poner más fáciles. Tenemos dos tipos de enfermedades: intrahospitalarias y de la comunidad. Ahora, si se entiende, ¿cuál será la diferencia de una neumonía adquirida en la comunidad y una neumonía intrahospitalaria? Y para ustedes, ¿cuál sería la más grave? Creo que es el perrito que quiere responder. La hospitalaria, profesor.
¿Qué es la hospitalaria? ¿Qué? ¿Es más grave o más sencilla de tratar? Está más grave, profesor. Ya, muy bien. Pero todavía no me han respondido. ¿Qué será una neumonía adquirida en la comunidad y una neumonía adquirida en una neumonía hospitalaria? Hasta el mismo nombre lo dice. Creo que me tocará explicarles. Aunque la garganta ya no me... Hospitalaria, profesores, en el mundo Ni el mundo. y comunitaria en el ámbito. En el mundo es un poco más fuerte. Ya no hay... Bueno, vamos por ahí más o menos. Como su mismo nombre lo indica, una neumonía hospitalaria es aquella que se va a adquirir, que se va a contagiar dentro de un hospital, dentro de un establecimiento de salud. A diferencia que una neumonía comunitaria es la que podemos adquirirla en nuestra rutina cotidiana. Se lo pongo más fácil, se los ejemplifico más fácil. Una neumonía o una bronquitis comunitaria podría darse en qué casos. Por ejemplo, que una persona haya estado caminando mucho tiempo bajo la lluvia, no se haya secado bien, se haya enfermado, se haya complicado y llegue a una neumonía. Puede ser eso, que se haya descuidado, no se haya abrigado, pero son complicaciones que ocurren en el medio, en su rutina diaria, ¿se entiende? ¿Se entiende eso? Sí, profe, continúa. Ya, entonces, esa es una neumonía adquirida en la comunidad, es decir, en su ámbito de vida. Ahora, una neumonía hospitalaria puede ser, o no, no puede, va a ser aquella que se adquiere en un hospital. Es decir, un paciente entra, imaginémonos, entra ya por una apendicitis y lo operan, la tratan, está ahí en observación. Para su mala suerte, tiene las defensas bajas, no se ha abrigado en la noche, no se ha cubierto bien, etcétera, etcétera, y adquiere una neumonía. Esa es una neumonía intrahospitalaria, adquirida dentro del hospital. O sea, cuando una persona ha llegado sana al hospital, se contagia, se complica y es la neumonía. Pero ¿por qué los diferenciamos de esas formas? Porque la neumonía adquirida en la comunidad es una neumonía causada por una bacteria silvestre. ¿Ya? Una bacteria, podemos decirlo, más fácil de tratar, puesto que es susceptible a la mayoría de antibióticos. Ahora, una neumonía intrahospitalaria es más grave, porque generalmente este tipo de bacterias que causan esta neumonía ya han estado en contacto con antibióticos. Ya son más fuertes, son más resistentes. Por eso que es muy diferente tratar una neumonía intrahospitalaria que una neumonía de la comunidad. Para la comunidad, con algunos antibióticos va a reaccionar rápido, sencillo. Incluso con terapia, con pastillas más se le puede tratar y en casa. Sin embargo, una neumonía intrahospitalaria va a requerir de medicamentos de generaciones más altas. También los medicamentos de reserva. Justamente los medicamentos de reserva son para tratar este tipo de enfermedades, puesto que ya son bacterias, son bacterias que ya son resistentes a la mayoría de antibióticos. Entonces, es importante conocer esta diferencia. ¿Se entendió? ¿Me captaron la idea? Sí, profe. Lo estamos viendo, ¿no? Si ustedes trabajan en un hospital o llegan a trabajar en una farmacia y van a tener la oportunidad de encontrarse con un paciente que ha hecho una neumonía en el hospital, se van a dar cuenta que su tratamiento va a ser más brusco, más fuerte, justamente porque está siendo ocasionado por una bacteria más resistente.
Indicaciones versus contraindicaciones. Indicaciones, ya hemos visto, ¿no? Neumonía, lo que antes hemos hablado. Bronquitis, sinusitis. ¿Qué tipo de bacterias causan estas enfermedades? ¿Gram negativas o gram positivas? Neumonía, bronquitis, sinusitis. Positivo. Muy bien, Positivo. Eran positivos. perfecto. Positivo. Muy bien, chicas, son chicas positivas. Ahora, infección del tracto urinario, pielonefritis, prostatitis. ¿Qué tipo de bacterias la causan? Negativo. Muy bien. ¿Qué es la Negativo. Muy bien, ya me están captando la idea. Perfecto. Estamos viendo, acá con este ejemplo podemos ver lo de espectro amplio, de amplio espectro terapéutico, mejor dicho, amplio espectro terapéutico. ¿Qué es la pielonefritis? ¿Alguien conoce? ¿Han escuchado hablar de esa patología? No, profesor. Muy bien, les voy a explicar. La pielonefritis es una complicación de una infección urinaria. Generalmente, una infección urinaria, la bacteria va a estar alojada en la uretra. ¿De acuerdo? Incluso puede llegar a la vejiga. ¿Se entiende? Eso es lo que es una infección urinaria, ¿cierto? Hasta la vejiga. Ahora, cuando se complica es una infección urinaria, no es tratada a tiempo, la persona no quiere hacerse tratar por miedo, vergüenza, etc. Las bacterias tienden a subir por encima de la bacteria, perdón, por encima de la vejiga, perdón, van a disculpar, por encima de la vejiga. Les voy a poner un dibujito para que se entienda mejor, o les dibujo ahí mismo, a ver. Vamos a ver aquí. Ya, mejor les dibujo nomás, para hacerlo más rápido. Espero que se entienda. ¿Qué estaré dibujando? Riñones. Muy bien. ¿Qué estaré dibujando? ¿Qué está más? Ay, qué feo dibujo. ¿Qué está por debajo de los riñones? ¿Dónde se La junta? vejiga. Muy bien, ahí se junta la vejiga. Vamos a tratar, es como una especie de bolsita, ¿no es cierto? ¿Y esta línea qué es? La uretra. Muy bien. Acá tenemos unos tubitos. ¿Cierto? Acá es donde pasa la... ¿Cómo se llama? Los riñones filtran la sangre y la orina va acá y se recolecta en la vejiga. Una infección urinaria generalmente va a estar acá. Infección del tracto urinario, ITU. Infección urinaria baja, de acá. Infección urinaria alta, la vejiga. Como les comentaba, cuando estas infecciones urinarias no se tratan a tiempo, se complican, no tienen buena respuesta a antibióticos, las bacterias que están acá, alojadas, van a empezar a subir. Estos tubitos se llaman uréteres, ¿de acuerdo? Entonces van a empezar a subir y van a empezar a enfermar estos uréteres. Cuando estos uréteres se han contagiado y se han enfermado, se va a llamar pielonefritis. ¿De acuerdo? Y en algunos casos puede llegar hasta riñón, ahí sí ya es más fregado. Pero cuando sube acá los catéteres, o los uréteres, se llama pielonefritis. ¿Se entendió? Sí, profesor. ¿Les gusta mi dibujito? Sí, está bonito, profe. ¿Ya? Incluso también puede llegar acá, a los riñones, como les decía. Pielonefritis de riñón, pues bueno, generalmente es ahí pielonefritis. Aguda porque puede ser de, ¿cómo se llama? De incidencia rápida. Prostatitis, ya la conocen. También puede ser en infección de piel y tejidos blandos. También nos va a ser útil en ese tipo de patologías. Contraindicaciones. ¿Qué otros efectos adversos puede producir? Alergia. Como todo medicamento puede producir alergia. Estamos viendo que puede producir lesiones en el sistema nervioso central.
Ya, esto que conlleva podría conllevar a una epilepsia. Algunos pacientes podrían tener cuadros epilépticos. Y por último, la miastenia grave. La miastenia, no sé si recuerdan, ya les había comentado, es una alteración del sistema nervioso donde el impulso no llega correctamente a los músculos. Y primero se va a producir una debilidad muscular y por último puede llegar hasta parálisis. ¿De acuerdo? Eso es la miastenia grave. Es una patología del sistema nervioso donde primero se pierde movilidad de las extremidades y por último puede terminar en parálisis. ¿Alguna pregunta con respecto a las indicaciones o a las contraindicaciones? ¿Queda todo claro? Señoritas. Sí, profesor. Perfecto. Entonces ya una vez que esté en esta parte vamos a continuar con las diapositivas. Ojo con respecto a la pielonefritis, ¿ah? Llega acá y llega al riñón también. Generalmente, ¿cómo se van a dar cuenta que hay pielonefritis? Cuando en la orina hay presencia de sangre. ¿Ya? Si en la orina hay presencia de sangre, ya quiere decir que ha llegado al riñón y el riñón está dañado, está sangrando el riñón. ¿De acuerdo? Eso como indicación. Presencia de sangre en orina, indicativo ya de pielonefritis. ¿De acuerdo? ¿Está bien esa partecita? Esa aclaración, se me estaba olvidando. ¿Está bien? Sí, profesor. Entonces vamos a hablar de los efectos adversos. Como ustedes saben, no todo es santo, no todo es inocuo. Siempre va a haber algunos efectos adversos que se van a presentar con todos los medicamentos. Ya lo hemos visto. Con todos los medicamentos, cada uno tiene un efecto adverso en particular. Entonces vamos a ver. Puede presentarse efectos gastrointestinales, como son la colitis pseudomembranosa. En casi todos los medicamentos les había mencionado de la colitis pseudomembranosa. Sistema nervioso central, como les habíamos comentado acá, ¿no? Puede producirse desde epilepsia hasta la miastenia gravis. Reacciones dérmicas, prurito, escozor, alergias, todo aquello que vaya a dañar o causar un shock, una respuesta alérgica del organismo. Alteraciones analíticas, alteración analítica se refiere a pruebas de laboratorio. Algunas pruebas de laboratorio pueden verse alteradas con el consumo de quinolonas, de fluoroquinolonas. Alargamiento del intervalo QT en el electrocardiograma, es decir, puede producir problemas cardíacos. Esto lo voy a dejar para el final. En algunas ocasiones, infecciones de tracto urinario complicadas. A ver, ¿cómo les explico esto? Hemos visto que nuestro antibiótico es útil en infecciones urinarias. Sin embargo, ¿en qué casos nuestro antibiótico va a complicar más una infección urinaria? Bien, estamos diciendo que un efecto adverso sería una infección de tracto urinario complicada. Pero si nuestro medicamento trata eso, ¿por qué tendría que causar una infección de tracto urinario? Esto va a ocurrir justamente cuando mencionamos lo de la dosis. Si nosotros damos una mala dosis o una mala indicación de un antibiótico, de una quinolona, lo que podemos producir es una resistencia a la bacteria. Y por ende esa bacteria se va a volver más fuerte y va a atacar con mayor fuerza al tracto urinario. ¿De acuerdo? ¿Se entendió eso?
¿Se entendió la de una ITU complicada? Profesor, ¿podría volver a repetir? Ya, les decía. Efectos adversos, complicación de una ITU. Nos está diciendo acá. Pero qué raro que nuestro medicamento es útil en ITUs. ¿Por qué tendría que complicarse con el uso de este medicamento? ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando hay una mala elección del medicamento. O cuando se administra en baja concentración, en baja dosis. ¿Por qué? Porque al administrarse en baja dosis, lo que va a causar es que la bacteria causante de la infección urinaria pueda generar resistencia. Si hace resistencia, la bacteria va a ser más fuerte y por ende puede complicar más la enfermedad. A eso llamamos una ITU complicada. ¿Por qué? Porque la bacteria ha salido triunfante con la disputa con el antibiótico y se hace más fuerte. Por eso se complica. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Y prostatitis del mismo modo, prostatitis. Ahora vamos a lo más importante. Al meollo del asunto. Ya les había mencionado que cada antibiótico tiene su efecto adverso particular. Por eso al inicio de la clase empecé preguntándoles sobre los efectos adversos de cada antibiótico. A ver, un repaso. Clorafenicol, ¿qué efecto adverso causaba? ¿El más grave? Bien, hace. Leucemia. Muy bien. Ya, aplasia medular que desencadena en leucemia. Otro, gentamicina, aminoglucósidos, ¿qué efecto adverso causaba? Esa sí me ha respondido. Ototoxicidad y nefrotoxicidad. ¿Y la vancomicina? La vancomicina Síndrome. Síndrome de Hombre rojo, ¿no? De hombre rojo. Bueno, tal vez no recuerden, pero los perdón, a ver, se me está yendo. Las lincosamidas, como son la clindamicina, producía daño hepático. Estamos viendo que cada uno tiene un efecto adverso particular, propio de su medicamento. Ahora, ojo, el efecto adverso más importante de las quinolonas es la tendinitis y ruptura de tendones, por favor. ¿De acuerdo? Ojo con eso. Ya les estoy dando les estoy soplando las respuestas del examen. Puede producir tendinitis y rotura de tendones. En algunos casos también puede llegar a debilitar el hueso, pero no es muy común. Generalmente en niños pequeños va a producir eso, debilidad ósea. Sin embargo, en las personas adultas lo que va a producir es tendinitis y rotura de tendones. ¿Por qué hacer esto? Lo que pasa es que el medicamento, cuando trata las infecciones, cuando va a matar las bacterias, en algunas ocasiones también va a ir a los tendones y se puede confundir. Puede pensar que las células de nuestros tendones son bacterias y las va a atacar. Y las va a debilitar. Cuando todavía es un inicio, va a ser tendinitis, solamente va a haber una inflamación de los tendones. Y cuando el tratamiento es crónico, va a producirse ya la ruptura de tendones. ¿Saben qué es un tendón, no es cierto? ¿Han escuchado hablar de los tendones? ¿Dónde estará el tendón más característico de nuestro cuerpo? El tendón prácticamente más importante. En el tobillo, profesor. Muy bien, ¿cómo se llama ese tendón? Tiene el nombre de un dios griego todavía. Tendón de Aquiles.
tendón de Aquiles. ¿Por qué lo menciono justamente este tendón? Porque es el tendón que más, más peso soporta, es el más, no más importante, sí, pero sino el que más tensión tiene, puesto que aguanta todo el peso de nuestro cuerpo. Y es el que generalmente se rompe cuando hay este tipo de enfermedad, con el uso crónico de los quinolonas. ¿Se imaginan cuán doloroso y cuánto tiempo podría tomar a la persona recuperarse después de una lesión así? ¿Se imaginan? Primero es muy, muy doloroso. Y segundo, si lamentablemente llega a romperse, la rehabilitación o la terapia puede durar semanas, meses, hasta años, hasta que tenga un correcto funcionamiento nuevamente. Entonces, ojo, mucho cuidado con pasarse la dosis de la quinolona. No está acá mencionado, ya lo voy a mencionar en nuestra siguiente clase cuando hablemos específicamente de cada medicamento. Pero, a ver, como cultura general, ¿hasta cuántos días se puede tomar máximo nuestro ciprofloxacino? O levofloxacino también. 5. Muy bien. 5, profesor. 5 días. En casos complicados, máximo 7 días. Pero casos complicados. Casos normales, 3 a 5 días. 5 días es lo normal, ¿ya? Pero en caso de prostatitis, ojo, esta es una excepción a la regla. Se ve la diapositiva, se ve lo que cambió, ¿no? También, muy bien. En caso de prostatitis, el tratamiento es de 30 días de ciprofloxacino. Solo en ese caso. Entonces, estas personas hay que tener mucho cuidado. E indicarles, ¿no? Que no hagan mucho esfuerzo, que tengan cuidado al caminar y ir evaluándole también, preguntándole cómo se siente, cómo le va con el tratamiento, tiene alguna molestia de repente en las articulaciones. Ahí ya nos dirá, ¿no? Sí, me duele acá en el tobillo, no sé por qué será que estoy cansado. Entonces hay que tener cuidado en el tratamiento crónico. ¿Se entendió? Profesor, y en el caso que se te hinchen los pies, así los tobillos, Ajá. ¿sabe para también? Perdón, estoy aclarando la garganta. A ver, cuando se hinchan los pies, hay que ver si es un edema o si es una inflamación. ¿Qué es edema? Primero, ¿qué es un edema? Les había comentado que era un edema. ¿No recuerdan? Por favor, este término es muy importante y lo tienen que manejar a la perfección. Edema es acumulación de agua en las extremidades o una parte de nuestro organismo. Si se echa en nuestros pies y siente como si estuviera viendo agua ahí adentro, podría ser un edema. Y eso podría ser que falla renal o problemas renales. ¿De acuerdo? ¿Cómo se van a dar cuenta? Fácil. Van a presionar con un dedo ese lugar. Si ustedes al retirar el dedo se dan cuenta que no recupera su forma, o sea, se queda hundido, ya es un edema, ¿de acuerdo? ¿Se entiende? ¿Se entiende ese examen? ¿Ese análisis?
profesor, mire, cuando una persona está mucho tiempo parada, por decir, no está parada mucho tiempo y se le hinchan los pies, también es eso, por la acumulación de agua. Claro. ¿Qué pasa? Que la circulación no, el agua no puede regresar a nuestro cuerpo. Eso se llama edema, es una acumulación de líquidos. También puede ser producido por, como les decía, uno puede ser por falla renal, u otro porque tenemos una mala circulación. Para eso, ojo, como anécdota, lo que tienen que hacer es traten de no estar mucho tiempo paradas. Si no, traten de caminar, o si van a estar paradas, traten de moverse de lado a lado, de costado a costado. ¿Por qué? Porque al caminar hacemos presión y esa presión hace que el líquido vuelva a subir a nuestra circulación. En cambio, si estamos parados, el agua va a bajar y no va a subir. Y así se nos van a hinchar los pies. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Sí, profesor, y para eso, por a ver, ¿qué se puede tomar o qué se le puede dar? Ya, puede ser por muchas causas. Como les decía, puede ser por una baja cantidad de proteínas en la sangre, la albúmina. ¿Se acuerdan que hablamos de la albúmina, no es cierto? Puede ser por hipoalbuminemia, puede ser por, ¿cómo se llama? Que el riñón esté un poco mal, o si no, simplemente, como ustedes han visto, que estemos mucho tiempo parados por una mala circulación. Va a depender de cada persona, porque a qué se debe. Si es una mala circulación, lo único que tiene que hacer la persona es tratar de caminar, ¿ya? Para que al caminar, la presión que ejercen los músculos de los pies obliguen al agua a regresar a nuestra circulación normal. ¿De acuerdo? Pero si a una persona si a una persona se le hincha de la nada, si está echado, sentado, amanece con los pies hinchados, ojo, eso sí es un poco peligroso y ya tiene que hacerse otros análisis, ¿de acuerdo? Profesor, disculpe, ¿ya que se debe tener así muchos calambres, o sea, se te adormece, se te paraliza el dedo, así? ¿Ya? Podría ser muchas causas. También podría ser debido a una mala postura, donde hay una mala circulación. O si no, también puede ser por falta de potasio, de algunos minerales, sodio, magnesio, potasio. Y ellos son los encargados de llevar el impulso nervioso. Si de la nada tienes calambres, podría ser por falta de minerales, de sales minerales. Sin embargo, de repente tú has estado sentado mucho tiempo, o de repente agachado, en una mala posición, y si te adormece, simplemente podría ser por una mala circulación. ¿Ya? Hay que ver cuál es la causa, en qué condiciones se da esa patología para determinar un mejor tratamiento, un mejor diagnóstico. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí, profesor, gracias. Profesor, otra preguntita. Sí. ¿Y a qué se debe que la cicatriz que tienes por años te sigue doliendo, sigue sintiendo en punzadas, algo así? Ya, muy bien. Buena pregunta. Se va a deber a la profundidad de la herida. Mientras más profundo vayamos de nuestra piel, más inervado va a estar esa zona. ¿Ya? Es decir, cuando una cicatriz ha sido muy profunda, ha dañado los nervios que estaban adentro, debajo del epidermis, hasta muy adentro. Y lamentablemente esos nervios ya no se pueden recuperar. Por más crema, por más regenerante, cicatrizante que te pongas, ya no. Y eso va a producir un dolor ciego. Así le llama, dolor ciego. Donde el impulso nervioso trata de llegar a esa zona y... ¿Cómo lo puedes decir? Es como si una herida estaría ahí adentro, pero lamentablemente es muy difícil que se recupere. Ya esa zona inervada no se recupera. Y es tener una herida adentro prácticamente. ¿Se entendió? Sí, profesor, y para ese dolor, ¿qué puede tomar? ¿Qué se puede Lo que... comer? Porque Ya. Es una cicatriz de cirugía. Cirugía, ¿no es cierto? Sí, ¿Sí? cesárea. Justamente les decía eso. Cuando es muy profundo, es que hemos dañado nervios que estaban adentro y esos nervios no se recuperan. Y lamentablemente
lamentablemente la persona va a tener problemas siempre de ese tipo. Lo único que podemos darles, en medicamentos existe lo que es la gabapentina, pero yo no les recomiendo, ni lo utilicen, a menos que sea indicación médica. Ya, pero van a ver que se va a utilizar gabapentina para eso. Lo que yo les podría recomendar es que puedan tomar el complejo B. El complejo B ayuda todavía un poco a reducir ese malestar, ese dolor en el nervio. ¿De acuerdo? El complejo B pueden tomarlo. Y también Una persona de... para cualquier edad, no hay condición de edad para lo que es complejo B. Sí, pero le iba a preguntar, para una persona de 53 años, ¿por cuánto tiempo debe tomar? ¿Un mes? Sí, puede tomarlo un mes, descansar un mes, volver a tomarlo, no hay problema. A ver, vamos a tocar ese tema, no creo. A ver, me hace recordar, la siguiente clase vamos a hablar un poquito de las intoxicaciones y qué medicamentos pueden producir o qué sustancias pueden producir intoxicaciones y cuáles no, ¿de acuerdo? Pero ya te voy diciendo que no hay problema de ese tipo de enfermedades, de ese tipo de medicamentos. Ya, profesor, gracias. Me hace recordar, por favor, miren, les estoy dejando como tarea que me hagan recordar para que les expliquen más bonito esto de las uso crónico de medicamentos. ¿Ya? A ver, otra pregunta. Entonces estábamos en eso de la tendinitis, ¿no es cierto? Entonces hay que diferenciar un edema y una tendinitis. El edema, ya les había mencionado, es una inflamación y vamos a descartarla presionando con un dedo en ese lugar. Si queda la huella de lo que hemos presionado y no regresa a su forma, estamos apreciando una... ¿Cómo le quiero saber esto? ¿Cuál era el término? Se me ha volado ya, se me ha ido. Ah, ya me puse nervioso. ¿Cuál era? ¿Tendinitis y cuál era el otro? Ayúdenme. Nadie se recuerda. Tanto hemos hablado. Ya se me fue, ya le importa. Entonces estamos viendo que se descarta presionando el dedo sobre el lugar. Si se regenera, está bien. Si no regresa a su forma, ya es... ya se me ha ido el término, se me ha ido. Bueno, ahora, si esa práctica no funciona y ustedes aplastan y no sienten ninguna inflamación o se regresa rápidamente, ahí estaríamos hablando de una tendinitis. ¿Producto de qué? Posiblemente de este medicamento o factores externos, ¿no? De repente la persona ha caminado mucho tiempo, ha hecho mucho esfuerzo con su pie y simplemente se ha inflamado por eso. Entonces, antes de sacar conclusiones, hay que ver la historia clínica del paciente, es decir, su ritmo de vida y si consume o no medicamentos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta con respecto a nuestro tema en la clase de hoy? ¿Alguna duda que quisieran que se aclare? ¿Ninguna? Profesor, les tengo una preguntita más. Sí. En caso de quemaduras así fuertes por la quemadura del escape de la moto, así, al momento de cicatrizar, ya está todo cicatrizado y cuando haces fuerza, así, sientes dolor, ¿qué se le puede, alguna crema que se pueda pasar o alguna pastilla que pueda tomar? ¿Te refieres al ardor? Como un ardor o es dolor. Ya cicatrizado, creo que siente dolor. Ya, a ver. Si ya está cicatrizado, lo único que te puedo recomendar es que utilices cremas hidratantes. Si ya está cicatrizado, ojo. ¿Ya?
Hay un medicamento, a ver si lo notas, no es por hacer propaganda, pero se llama Cicaplast. Es muy bueno para regenerar heridas y también en caso de quemaduras. Cicaplast se llama. ¿Es de qué laboratorio? Profesor, también utilizan lo que es el Flamicox, el Iruduit, cremas. El Iruduid es heparina y otra cremita. Eso es lo bueno de Cicaplast. Sí, pero Sí, también lo utilizan para quemaduras. está bien, pero lo que les estoy diciendo está mejor, pues. En la práctica me ha tocado ver muchos tipos de medicamentos para diferentes patologías. Y en mi experiencia es que les puedo recomendar esto, ¿no? Es un poquito caro, pero es buenaza el Cicaplast, porque tiene hasta células madre, creo que tiene. Está por 50 soles, por ahí está. Ahora, si no puedes comprarte esto, ahorita es el BioOil, no sé si lo habrán escuchado, BioOil. Y bajando ya más barato, ¿cómo se llama este? Ahí se me dio el término. Bepanthen. ¿Han escuchado Bepanthen? Es más común. De parte, Vaya, creo que es ese Bepanthen. Ya, eso también es bueno, también es bueno el Bepanthen. Si puedes comprarte pero si capaz sería mejor. El Iruduid que ustedes mencionan es un antiinflamatorio. Contiene heparina y antiinflamatorio. Eso va a ser utilizado más en moretones. ¿Conocen? ¿Para qué es la heparina? ¿Recuerdan? ¿Saben? ¿No conocen la heparina? Ya es un anticoagulante. La heparina es un anticoagulante. Entonces, lo que va a ayudar es a que, como los moretones son manchas de sangre que están debajo de la piel, con la heparina se va a tratar de disolver y para que se borre más fácilmente. Para eso se va a utilizar más que nada el Iruduid y el Formicón. ¿De acuerdo? ¿Está bien? ¿Está bien, señoritas? sí, profesor. Sí, ¿Algún- profesor. ¿Alguna pregunta más que tengan que quisiera que les ayude a aclarar? Nos hemos ido un poquito lejos del tema, pero estoy contento con que tengan la confianza de preguntarme y yo también de ayudarles. Aprovechen, que les puedo resolver sus dudas. Asistencia. Muy bien, señoritas. Sin más dudas ya que aclarar, voy a proceder a llamar a la lista para terminar la clase de hoy. Hoy estamos miércoles. Lisa Elizabeth, no, nunca viene. Gloria, Presente, profesor. Caroli, Presente, profesor. Lía creo que hoy no pudo venir, ¿no? Nieves. No ha venido Lía hoy día, no ha estado con nosotros. Profesor, disculpe, mi compañera Lía se le presenta un percance. Su hijita se puso mal y lo tuvo que llevar de emergencia al doctor. Ya me llamará, supongo. Nancy, Presente, profesor. Nancy. Milisa, Presente, profesor. Nieves es la que pidió que no había luz en su casa, ¿no? Nieves no tenía luz en su casa, ¿no? Sí, profesor. Ruth Brisaida, Presente, profesor. Eudicia, Presente, profesor. Rosa, Presente, profesor. Nayeli, Presente, profesor. Muy bien, señoritas. Termino la clase un poquito ronco, pero contento de que hayan estado atentas a toda la clase. Ya sin ninguna duda que tengan presente.
ya nos estamos despidiendo hasta nuestra próxima clase. Si tienen dudas, no se preocupen, las podemos aclarar en nuestra próxima sesión. Mientras entonces, hasta que tengan buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Con todas, hasta luego.